Bien. Sí, eso ocurre con exclusividad en los miembros torácicos porque no hay una verdadera articulación, ¿no es cierto?, entre el miembro y el tronco del animal. Bueno, no sé si estoy compartiendo, creo que sí, ahí está. Nos habíamos quedado más o menos en ese lugar. Vamos a ponerlo por acá si me molesta la barra. Ahí está. Bueno, acá tenemos básicamente un montón de componentes que los tienen todas las articulaciones sinoviales. Por eso se denominan ese conjunto de elementos que están, podríamos decir, en casi todas las articulaciones sinoviales. Siempre hay algunas excepciones. Esto ya lo hemos repetido en un montón de cosas. Siempre hay excepciones acá porque esto es biología y por lo tanto hay algunas variantes, ¿no? Pero en general esto se repite básicamente en casi todas las articulaciones de este tipo, que son las articulaciones sinoviales, las diartrosis, que están diseñadas para moverse. ¿Sí? Son las que están diseñadas para realmente moverse. También hay algunas excepciones a esta cuestión. Hay algunas sinoviales, son muy poquitas en realidad, casi que podemos decir que hay una sola, bueno, que prácticamente es inmóvil. Es una articulación que se mueve muy, muy poquito, pero en realidad la mayoría de estas articulaciones está diseñada para cumplir ese rol que es el movimiento. Entonces acá tenemos uno de los componentes que dice cápsula articular, es uno de los componentes que está presente, podríamos decir, en casi todas las articulaciones de este tipo. ¿Sí? La cápsula articular está diseñada por dos partes, o comprende dos partes. Una parte fibrosa, externa, que es la que está dibujada acá en línea de puntos, así en rayitas. Esa parte, todo esto tenemos que imaginar lo que es tridimensional, que sigue, lógicamente, siguiendo toda la periferia de los huesos. Sigue acá, sigue por acá, es como si fuese un estuche que rodea de un lado un hueso y del otro, el lado opuesto, al otro hueso. Bueno, supongamos que sean dos solamente los huesos, porque pueden participar más de dos. Hay articulaciones, como uno ya puede suponer, por ejemplo, las articulaciones del carpo, del tarso, inclusive otras, donde participan más de dos huesos. Pero acá, para no serlo, digamos, complicada, el esquema muestra solamente dos, para que sea más fácil de comprender. Entonces ahí tenemos la cápsula, donde tiene una porción fibrosa, que esto no se imaginen que tiene un gran grosor, simplemente son escasos milímetros, ¿sí? Son escasos milímetros, acá se hace bien así como grosero para que se pueda entender, pero realmente la cápsula es muy finita, salvo que haya un proceso patológico y demás que se pueda llegar a engrosar, pero en general tiene escasos milímetros de grosor. Esa parte es la parte fibrosa, que está más en la superficie, es más externa. Y por el lado de adentro, el lado interno de esta cápsula, está revestida por una membrana sinovial. ¿Sí? Una membrana sinovial donde ahí hay un montón de células, ¿no es cierto?, que se denominan sinoviocitos, así es el nombre que tienen, son células que se van a encargar, como la palabra dice, de producir, tienen otros roles también, pero principalmente el rol que tienen es la producción de líquido sinovial. Ese líquido sinovial es el que va, de alguna manera, a lubricar las superficies de los cartílagos. Esto que está dibujado acá, que está todo rayado, eso no es así en el animal, ¿no? Pero es para que más o menos se entienda. Esto que está acá revistiendo al hueso, ¿sí? Se alcanza a ver ahí, y de este lado lo mismo, fíjense que está acá, y de otro lado también, esos son cartílagos articulares. ¿Sí? Cartílagos articulares que creo que ya dijimos que son cartílagos hialinos, que son cartílagos que no tienen, no les llegan vasos sanguíneos directamente, no tienen nervios, por lo tanto no tienen sensibilidad, o sea, se pueden lesionar y no va a sentir dolor el individuo, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿sí? Por eso cuando avanza la artrosis, en general no nos duelen los cartílagos, lo que duele es el resto de la articulación, la cápsula que se inflama y demás, pero los cartílagos no duelen porque no tienen nervios. Entonces ahí tenemos los cartílagos, ¿sí? Hialinos, que son articulares, cartílagos articulares es el nombre que tiene, y ese líquido sinovial que produce la membrana interna esta, que producen esas células, que son los sinoviocitos, así es el nombre que tiene, se encargan de producir el líquido, y ese líquido es el que va a quedar como metido entre medio de los cartílagos, y también va a estar
un poco llenando la cavidad articular. Todo lo que está pintado de color celeste sería la cavidad articular, ¿sí? La cavidad articular, que eso está llena de líquido sinovial, producido por estos sinoviocitos, esas células tan particulares que se encargan de producir ese líquido. Entonces, ese líquido sinovial es el encargado de lubricar, como si fuese el aceite de un motor, para que los engranajes no rocen, no se calienten, no se desgasten rápidamente. Existe, ¿no es cierto?, un aceite ahí adentro. Bueno, esto cumple un rol similar. Lógicamente que el líquido sinovial tiene componentes bastante particulares. Bueno, después ya van a tener que estudiar cuáles son todos los componentes que tiene el líquido sinovial y demás, que le da esas propiedades tan especiales para poder lubricar, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos la cápsula con sus dos componentes. Hay algunas articulaciones que por ahí tienen muy poco desarrollo de cápsula, inclusive puede llegar a faltar en algunas partes de la articulación. Por eso le digo que en líneas generales está presente en casi todas las articulaciones de tipo sinovial, pero puede pasar que en algunas, ustedes cuando lean, va a decir que hay algunas partes de esa cápsula que no está, digamos, de la parte fibrosa, que no está desarrollada, ¿no? A veces está casi que solamente la membrana sinovial y por encima hay tendones o hay otras estructuras que cumplen ese rol de membrana fibrosa, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, esto es lo que se cumple en prácticamente todas las articulaciones de este tipo. Entonces acá tenemos, podríamos decir que casi todos los componentes constantes que tienen las articulaciones sinoviales. Las superficies óseas que aporta cada hueso, ¿sí? Sí o sí tiene que haber una superficie que aporte cada uno de los huesos que articula, recubriendo esas superficies articulares el cartílago articular. Ya lo van a estudiar también en detalle, van a ver las características que tienen. Nosotros decimos algunas de las más importantes, pero hay libros enteros que hablan del cartílago articular. Después tenemos, lógicamente, la cápsula con sus dos componentes, la parte fibrosa y la parte sinovial, la cavidad articular y el líquido. Todo eso sería lo que comprende una articulación de este tipo, y eso es lo que se repite, podríamos decir, sistemáticamente en casi todas las articulaciones sinoviales, ¿sí? Bueno, ¿se entendió eso? ¿Queda claro? Esos son los componentes que hemos dicho, son todos los componentes constantes. Ahora vamos a ver otros más que van a ir apareciendo, lo vamos a ir viendo paso a paso, pero estos elementos que aparecen ahora ya son elementos inconstantes, aunque están también casi en la mayoría de las articulaciones de este tipo. Estamos hablando de los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Son estos cordones que ustedes están viendo, que están pintados acá de color amarillo, que generalmente no tienen ese color. Algunos sí, pero en general son de color más blanquecino, ¿sí? Un color más blanco, acá para que puedan contrastar y se pueda ver mejor en la imagen, van pintados de color amarillo. Pero acá están viendo que hay cordones que van uniendo, van ligando, por ahí viene el nombre, van ligando, van uniendo los huesos que participan en la articulación, con el objetivo de mantener la estabilidad, para poder darle estabilidad a la articulación y que se mueva de una forma determinada y que los huesos no se separen durante ese movimiento, es necesario de este tipo de estructuras que se denominan ligamentos articulares, ¿sí? Ligamentos articulares. Esos ligamentos también los van a estudiar desde muchos aspectos, desde la, ¿no es cierto?, de la estructura ahora anatómica, después más microscópica, después van a ver cuando se lesionan, cómo se reparan y demás. Bueno, tiene un montón de cuestiones interesantes cada uno de estas estructuras que estamos viendo. Entonces acá tenemos simplemente algunos ejemplos, ¿no? Está lleno de ligamentos, dependiendo las articulaciones, van a ver que hay en algunas realmente una cantidad enorme de ligamentos, en otras no tanto. Bueno, va a depender también de la cantidad de huesos que participan, de la posibilidad de movimiento que realiza cada articulación. Entonces de ahí va a variar un poco también la cantidad de ligamentos que hay en cada una de las articulaciones sinoviales. Acá, bueno, para mostrar una, simplemente está la articulación metacarpofalángica,
¿sí? Metacarpo, este sería el metacarpiano tercero. Acá tenemos la falange proximal, esta de acá, la falange proximal, y ahí en la parte palmar no se alcanzan a ver, pero están los sesamoideos proximales, ¿sí? Sesamoideos proximales. Bueno, y estos cordones, fíjense, van del metacarpiano a la falange, del metacarpiano al sesamoideo, del sesamoideo a la falange, bueno, son todos cordones que pueden tener distintas formas, distinto tamaño, distinto grosor, y esos cordones fibrosos están preparados para, ¿no es cierto?, mantener unidos, vinculados los huesos, para que las superficies donde están los cartílagos articulares puedan deslizarse entre sí, puedan, ¿no es cierto?, moverse de forma determinada, y mantener la conexión entonces estrecha de los huesos que están participando en la articulación. Estos ligamentos en realidad son muy parecidos estructuralmente a los tendones. Los tendones son de los músculos. Los músculos también sirven para darle estabilidad a las articulaciones, porque los tendones pasan sobre las articulaciones para poder cumplir su rol de mover determinadas articulaciones, tienen que pasar encima, ¿no es cierto?, transitar por encima de determinadas articulaciones, y de esa manera también colaboran un poco con la estabilidad. Pero principalmente estos son los elementos fundamentales para mantener estable una articulación. Cuando los ligamentos empiezan a fallar, porque tienen cierto grado de resistencia, eso ya creo que todo el mundo lo debe conocer, estos ligamentos cuando se empiezan a estirar tienen un límite de estiramiento y llega un momento que se empiezan a romper las fibras que van por dentro, se empiezan a lesionar la estructura interna del ligamento, hasta que puede llegar un momento que el ligamento se corta completamente, se rompe completamente, y ahí es donde hay pérdida de estabilidad en la articulación, que es lo que más o menos pasó en este caso. ¿Ven? Inestabilidad articular se llama eso, que ocurre cuando hay ruptura de ligamentos. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué es lo que se ve en esa foto? Y al lado tienen radiografías de ese caballo que ha sufrido esa Si estuviera lesión. dislocado, puede ser. Claro, eso sería como un nombre así bastante ilustrativo del problema. Está como dislocado, que bueno, en realidad, si ustedes más o menos ya tienen en su cabeza cuáles son los huesos que están ahí observando, cuál es la forma, que estamos en la articulación metacarpo falángica, ¿sí? Ahí fíjense que se ven los sesamoideos. Esto que tenemos acá son los sesamoideos, ahí hay uno, esto es una radiografía, ¿sí? Una radiografía que se sacó de adelante para atrás, digamos, se llama dorso palmar, ese es el nombre que tiene. Fíjense que lo van a usar de acá también algún tiempo para interpretar cómo fueron obtenidas estas imágenes radiológicas. Van a usar esa terminología anatómica, que es lo mismo que estamos viendo ahora, ¿sí? Dorso palmar. Bueno, ahí están viendo el metacarpiano, la parte articular. Esto es sano, ¿no? La parte de acá, esto sería una articulación normal, sana, sin lesiones. Ahí se ve la falange proximal, cómo articula perfectamente. Y fíjense lo que pasó acá, que sería básicamente este problema. Ese caballo donde se ve inclusive un hematoma, ven la cantidad de sangre, todo el tejido lleno de sangre, seguramente adentro de la articulación está lleno de sangre también. Fíjense cómo se pierde el contacto, entre las superficies articulares de los huesos, ¿sí? Se pierde la relación estrecha que tiene que haber si uno compara la parte sana con la parte enferma. Fíjense cómo se nota claramente que algo tiene que haber fallado acá para que ocurra esto. Bueno, en este caso es justamente una ruptura de ligamentos que provocaron que se empiecen como a separar los huesos, porque la cápsula que vimos recién, la cápsula articular, no tiene la resistencia como para poder aguantar, ¿no es cierto?, y mantener estable la articulación. Para eso están los ligamentos, para eso están ubicados los ligamentos en lugares determinados, y de esa forma mantener estable la articulación. La cápsula, por más que tenga tejido fibroso y demás, es una membrana, una cápsula muy finita, que no tiene la posibilidad de mantener unidos los huesos. Para eso existen los ligamentos.
Entonces, bueno, acá claramente algún ligamento debe haber fallado y se debe haber roto de manera completa, porque ya se ve cómo hay una separación entre la parte distal, ¿no es cierto?, lo que son los cóndilos, toda esta parte de la parte distal del metacarpiano, y cómo se separaron de la superficie articular de la falange proximal. Los sesamoideos parecen estar ubicados en su posición normal, pero lo que está así claramente separados acá es el metacarpiano de la falange, ¿sí? Bueno, esto es más que todo, no me quiero meter en cuestiones patológicas, pero es para que vean el rol funcional que tienen estas estructuras, que son los ligamentos articulares. Son elementos inconstantes porque hay algunas articulaciones sinoviales que tienen realmente muy, muy escaso desarrollo de ligamento, hay otras estructuras que cumplen ese rol, que reemplazan ese rol, pero en líneas generales casi que el 99,9% de las articulaciones tienen estos elementos denominados ligamentos, ¿sí? Solamente algunas por ahí prácticamente no se notan muy bien o hay escaso desarrollo, pero en general la mayoría de las articulaciones sinoviales tienen estos ligamentos, estos cordones, que son los encargados de mantener estable cada una de estas articulaciones sinoviales. Bueno, pasemos a la otra. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ven? Ahí está el nombre, un poco la definición. Hay mucho para hablar de esto, pero la idea es que por lo menos conozcan cuál es el fundamento, por qué existen estas estructuras, estos elementos fibrosos, estas bandas, estos cordones de tejido fibroso, que se encargan de vincular, de unir, de mantener conectados los huesos para, lógicamente, permitir que esté armada la articulación y no haya una posibilidad de que los huesos pierdan esta relación tan estrecha y tan importante. Bueno, acá simplemente algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos unos esquemas, unos dibujos, donde estamos viendo la parte distal de la tibia, esto está todo parte del tarso, ¿no es cierto? Todo esto es tarso, ahí está el metatarso, bueno, ahí hay uno de los tantos ligamentos que hay, simplemente como para marcar, acá hay uno, ¿sí? Fíjense que va desde la parte distal de la tibia hasta el metatarso, que pasa por un costado, bueno, esos ligamentos que pasan por los costados en las articulaciones sinoviales, los que pasan de un lado y del otro, por los costados de las articulaciones sinoviales, se denominan ligamentos colaterales. Y siempre van a encontrar dos ligamentos colaterales, uno lateral y uno del lado medial, que generalmente tienen una forma, un tamaño, una disposición bastante similar. Es como que se copia de un lado y del otro. La mayoría de las articulaciones sinoviales, no digo todas, pero la mayoría de las articulaciones sinoviales, sobre todo las que están en los miembros, ¿no?, tienen ligamentos colaterales, ¿sí? El codo, el carpo, la metacarpofalángica, las interfalángicas, la rodilla, el tarso, como estamos viendo acá. Bueno, la mayoría, digamos, de las articulaciones de los miembros, tanto torácicos y pélvicos, van a encontrar estos ligamentos que van por los costados, denominados ligamentos colaterales, ¿sí? Bueno, acá aparece una clasificación, también es media complicada de explicar así a la distancia, deberíamos tener una pizarra y hacer determinados dibujos, pero la mayoría de los ligamentos más fáciles de ver, ¿no?, de poder encontrar, están por fuera de la cápsula articular, ¿sí? Por fuera de la cápsula articular. Si volvemos a esa imagen que habíamos mostrado hace un ratito, si volvemos a esta imagen, los ligamentos extracapsulares quiere decir que van pegaditos a la cápsula, pero por fuera, ¿sí? Van por fuera de la cápsula, van, digamos, uniendo un hueso al otro por fuera de la cápsula. Si hablamos de un colateral, bueno, debería haber uno de este lado y debería estar el otro de acá, ¿no? Esos son ligamentos extracapsulares. Y cuando hablamos de intracapsulares, son ligamentos que van como metidos, embutidos dentro de la cápsula, pero que están revestidos por la membrana sinovial, es decir, no están en contacto directo con el líquido, sino que están rodeados por la membrana sinovial y los deja fuera de la articulación.
por eso es difícil de explicar así a la distancia, porque tendríamos que hacer algunos dibujos y no tengo una pizarra como para poder hacerlo, pero son ligamentos denominados intracapsulares y están como metidos dentro de la parte fibrosa de la cápsula, pero están fuera del líquido sinovial, es decir, la membrana sinovial lo que hace es rodearlos, ¿sí? Pasar como por encima, tapizar esos ligamentos y excluirlos para que no toman contacto con el líquido sinovial. ¿Sí? Esos ligamentos son ligamentos más profundos, generalmente hay una importante cantidad de ese tipo de ligamentos en algunas articulaciones que son complejas, como por ejemplo el carpo, el tarso, la rodilla, bueno, hay muchos ligamentos intracapsulares, así se denominan, intracapsulares, pero son extrasinoviales, quiere decir que no están, fíjense la palabra, extrasinoviales, quiere decir que no están dentro, en definitiva, no están dentro, digamos, dentro en contacto con el líquido sinovial. Los ligamentos cruzados, por ejemplo, acá son ligamentos muy estudiados y muy conocidos por todo el mundo, son ligamentos muy importantes para darle estabilidad a la rodilla. Esto que estamos viendo acá es la articulación de la rodilla, una vista caudal de la rodilla de un caballo. Bueno, y los ligamentos cruzados, que son dos en todas las especies, uno craneal y uno caudal, tienen una parte que está como metida dentro de la articulación, ¿sí? Esa parte es la porción intracapsular, pero no están en contacto con el líquido sinovial. La membrana los reviste, los envuelve y los deja fuera de la cavidad y no permite que entren en contacto con el líquido. Sí, es medio ¿Los difícil. ligamentos están ¿Eh? como fusionados al hueso o Sí, cómo más vale. es? Sí, los ligamentos se anclan, se fusionan, en realidad se anclan, hay todos unos nombres y unas partecitas medias complejas ahí, pero sí, hay una unión al periósteo del hueso y después se termina uniendo al tejido óseo, ¿sí? Se terminan anclando al tejido óseo. ¿Mm? Gracias. Eso se llama, lo van a ver en patología, también se llama entesis. El nombre que tiene es la unión de los ligamentos al hueso, ¿sí? Entesis. A veces ustedes van a encontrar que por el mismo sobreesfuerzo y demás, que ocurre en muchos casos, sobre todo en los animales que tienen alguna actividad deportiva, van a encontrar que en esos lugares de unión del ligamento, de algún ligamento a la superficie del hueso, van a ver que se pueden generar lesiones justamente en ese punto de unión. Eso se llaman entesofitos, son como formaciones ahí como pequeños picos que se empiezan a formar por la tracción permanente del ligamento sobre el hueso. Tienen que aguantar tanta resistencia que a veces ocurre eso. Y eso genera dolor, y bueno, dependiendo en dónde esté ubicado y demás, pueden llegar a hacer algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero bueno, es una unión sí realmente muy fuerte, como pasa también con los tendones también se terminan conectando, ¿no es cierto? Los tendones musculares se terminan conectando a los huesos y también hay una unión muy fuerte de esas estructuras fibrosas al tejido óseo. Bueno, en definitiva, esto es una clasificación, después ya veremos si le buscamos la vuelta como para explicarlo mejor, pero quédense con el concepto de que hay algunos ligamentos que están fuera digamos, pasando por encima de la cápsula y otros que están como por dentro de la parte fibrosa, pero fuera de la parte sinovial. De ahí el término intracapsular, pero extrasinovial. Eso, por ejemplo, también pasa en la cadera. Bueno, hay varios ligamentos que están como dentro de este grupo, ¿no? En definitiva, todos tienen el mismo rol, todos tienen que cumplir ese rol funcional de darle una estabilidad a la, a la articulación. No sé, ahí apareció algo en el chat, pero no alcancé a ver, no sé dónde está ahora, dónde está. Me sigue costando manejar esto. Bueno, no encuentro la barrita que recién apareció. Bien, ahí tenemos simplemente algunos ejemplos, ¿no? Hay un sinnúmero de ligamentos y sobre todo en algunas articulaciones donde participan más de 2 huesos, ahí van a ver la enorme cantidad de ligamentos que aparecen. La idea no es tampoco estudiar puntualmente cada uno de los ligamentos, sino que tener una idea general. En algunas articulaciones
tal vez sí nos vamos a detener para explicar las ubicaciones, los nombres y demás de algunas articulaciones, porque son realmente muy importantes, pero no nos vamos a abocar a cada una de las articulaciones con cada uno de los ligamentos, porque si no, no terminamos nunca con todo esto. Bueno, y esto es otro elemento que en realidad acá hay dos tipos de elementos inconstantes, que son bastante parecidos, son bastante similares, y que están ubicados exclusivamente en dos articulaciones nada más. Por eso son elementos inconstantes, que no están presentes en todas las articulaciones sinoviales. Estamos hablando de los discos articulares y los meniscos. Seguramente ustedes ya saben dónde están ubicados. Los meniscos están exclusivamente en una articulación, ¿sí? En la articulación de la rodilla, es decir, en esta articulación que estamos viendo acá, donde se le ha sacado la cápsula, donde se han sacado un montón de componentes para poder ver los meniscos que están ocultos, porque si hubiésemos dejado, yo no, pero si hubiese dejado el profesor acá que hizo la disección, la cápsula articular, y bueno, prácticamente no se vería nada, no se verían casi ni siquiera los ligamentos, porque la cápsula está revistiendo, tapando prácticamente todo, desde la parte distal del fémur hasta la parte proximal de la tibia, del peroné, estaría como ocultando toda esta parte, la rótula. Entonces la cápsula articular hay que quitarla para poder empezar a encontrar y empezar a ver de manera más precisa y más detallada los ligamentos y demás elementos articulares que puede tener determinada articulación. Entonces acá se quitó la cápsula articular y se ven cordones bien blanquecinos, ¿ven? Este es un ligamento colateral, este es un ligamento que va del fémur a la rótula, este es un ligamento que va de la rótula a la tibia, ahí hay otro. Bueno, la articulación de la rodilla es bastante complicada en muchos sentidos, funcionalmente, de cómo se mueve, de la cantidad de componentes que tiene, pero fíjense que ahí aparece esa estructura que es la que estamos tratando de explicar ahora, eso que está ahí metido, que pasa como por debajo está tapado en parte por el ligamento, que está en sentido vertical. Bueno, eso que está ahí abajo es el menisco del lado medial. ¿Sí? Hay dos meniscos, acá los tienen. Esto es una vista proximal, una vista desde arriba, donde se ha quitado el fémur, se cortaron un montón de ligamentos, se sacó el fémur y la rótula, y podemos observar ahí adentro, ¿no? Pegaditos no pegaditos, sino apoyados sobre la tibia, los meniscos. Ahí hay uno, ¿ven la forma que tienen? Forma de media luna. Ahí hay uno y ahí el otro. Como una letra C o media luna de un lado, y acá está el del otro lado. ¿Sí? El menisco medial, el menisco lateral, son los dos meniscos que vamos a encontrar solamente en esta articulación. No hay otra articulación del cuerpo que tenga meniscos. ¿Sí? Los meniscos son, ¿ven? Fibrocartílagos, ¿sí? Es cartílago fibroso, es una mezcla de cartílago y tejido fibroso, ¿no es cierto? No es ni cartílago hialino exclusivo, ni tejido fibroso solamente de ese tejido, sino que una mezcla de los dos, y entonces vamos a encontrar estas dos estructuras en la articulación de la rodilla. Y el disco, o discos articulares, los vamos a encontrar en la articulación del hueso temporal con la mandíbula. ¿Sí? Acá estaría ubicado, no está el disco acá, es simplemente está la letra donde estaría posicionado esta estructura, pero esto corresponde a parte del hueso temporal, que es un hueso del cráneo, y acá se ve parte de la mandíbula. ¿Sí? Del otro lado pasa lo mismo, es decir, hay dos articulaciones temporomandibulares, temporal, mandibulares. Bueno, justamente es una articulación sinovial que está en la cabeza, es prácticamente la única sinovial que tenemos en la cabeza, ¿no? Y esa articulación tiene en su estructura, en su organización, estos discos denominados discos articulares. Esos discos no están en otra articulación que no sea la temporomandibular. Bien, entonces son elementos inconstantes por esa cuestión, porque
no lo tienen todas las articulaciones sinoviales, los discos y los meniscos, ¿sí? Solamente en este caso está presente en dos articulaciones, la mandíbula del temporal, la parte disco, y los meniscos exclusivamente en la articulación de la rodilla, ¿sí? ¿Queda claro esa cuestión? ¿Por qué son elementos inconstantes? Se consideran así porque son solamente para determinadas articulaciones que requieren de esas estructuras, ¿no? ¿Por qué acá aparecen estos meniscos? Porque las superficies articulares no coinciden muy bien. Los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia no tienen una buena congruencia. Entonces, estos meniscos están ahí para poder adaptar las superficies articulares y además colaborar con el movimiento de la articulación, ¿sí? Porque los meniscos también se movilizan, se deslizan sobre la tibia, bueno, hay un montón de cuestiones vinculadas al funcionamiento, pero en definitiva se encargan de adaptar las superficies articulares y además colaborar con la estabilidad articular y con la posibilidad de movimiento, ¿no? Son esos elementos que están metidos ahí, que van a ver que en algunas especies aparecen muchas patologías, sobre todo en los carnívoros es donde más patologías hay de meniscos a nivel de las rodillas. Profe, Sí, ¿a qué se refiere con que los discos son completos y los meniscos incompletos? claro, el disco es como si fuese es una rodaja, ¿sí? Es como una rodaja de fibrocartílago, ¿sí? Completo, que está metido ahí. Está metido ahí, es todo como si fuese una rodaja de fibrocartílago. Y el menisco sería como si fuese la mitad. No es exactamente la mitad, porque fíjense que tiene una forma así, media de letra C, pero más o menos es incompleto, ¿no? Esto Claro, sería un claro. menisco, esto sería un menisco, y si fuese todo completo sería un disco articular. De ahí viene esa cuestión de lo que es completo e incompleto. ¿Está Listo, bien? Esta es gracias. la forma que tienen los meniscos, ¿sí? Que en general son bastante parecidas en todas las especies. Bueno, ya se han hecho estudios de la composición, de la histología. Bueno, hay muy pocas cosas que no se conocen en la actualidad, ¿eh? Hay un montón de cosas que faltan conocer, pero de cuestiones anatómicas ya estamos más que inundados de conocimiento. Bueno, y otro elemento que es también dentro del grupo de los componentes inconstantes, por el hecho de que no está en todas las articulaciones sinoviales, es esto que se denomina cartílago marginal, o también se llama rodete marginal, o el nombre que tiene también es labrum, ese es el nombre, labio significa, labrum marginal es el labio marginal. ¿Por qué marginal? Porque está justamente en el borde de dos cavidades articulares, en dos huesos. Uno en el coxal, en el acetábulo, y el otro está en la escápula, ¿sí? La escápula tiene una cavidad articular que se va a conectar con el húmero, con la cabeza del húmero, y justamente en ese borde que tiene la cavidad glenoidea de la escápula existe ese labio, ese cartílago marginal, que permite, como dice ahí la explicación, permite adaptar también mejor las superficies articulares, evitar o tratar de evitar evitar que se fracture, ¿no es cierto?, ese borde, que sobre todo puede ocurrir más a nivel de la cadera que a nivel del hombro. Lo que estamos viendo acá es la articulación de la cadera, ¿sí?, denominada coxofemoral, ¿sí? Coxo porque participa el coxal y el fémur, ¿no? Coxofemoral. Bueno, justamente ahí donde está el acetábulo está dibujado, ¿no es cierto?, el labio o rodete o cartílago marginal, que está todo alrededor, ¿no? Bueno, pasa también por acá abajo, no lo puedo dibujar, pero lo voy a hacer como en línea de puntos, que pasa todo por ahí, y justamente está bien adherido al borde de la cavidad del acetábulo. Entonces, lo mismo ocurre con la cavidad de la escápula, la cavidad glenoidea, con la intención de que ese fibrocartílago, nuevamente fíjense que no es cartílago puro ni tampoco tejido fibroso exclusivo, sino que es una mezcla fibro-cartílago, y eso lo que hace es adaptar un poco mejor las superficies articulares y además permitir de alguna manera que no haya lesiones justamente en ese lugar.
¿Qué pasó acá? Con el chat. Micrófono. Bueno, nada que pueda resolver, me parece. Bueno, entonces, este también es un componente que lo tienen exclusivamente dos articulaciones. ¿Sí? Solamente está en el hombro, perdón, y en la cadera, que son dos articulaciones que después vamos a ver que tienen muchas similitudes inclusive de la manera en que se mueven, de cómo se las clasifica, de los componentes articulares, más allá que tienen la organización general de cualquier articulación sinovial, tienen también algunos elementos inconstantes que se repiten, como el que estamos viendo ahora, que es el cartílago marginal. Son esas dos articulaciones bastante parecidas. La diferencia está en que principalmente la cadera tiene ligamentos realmente muy bien formados, bien potentes, y que son los principales estabilizadores de la articulación, y el hombro en realidad es una de las articulaciones sinoviales que no tiene ligamentos realmente muy potentes, muy bien formados, son más bien engrosamientos de la parte fibrosa de la cápsula, donde el rol de soporte de la articulación del hombro lo cumple principalmente los tendones de los músculos que están pasando justamente digamos, rodeando la articulación. Los tendones musculares, ¿sí? La articulación del hombro se tiene que mover, para ello existen músculos, y los tendones musculares, ¿sí? Van a cumplir ese rol de darle soporte o estabilidad a la articulación del hombro, que dentro de todo es una articulación relativamente inestable. Anatómicamente es inestable por esta cuestión, porque no tiene ligamentos realmente muy bien formados. Bueno, esto sería entonces uno de los elementos inconstantes, ¿sí? Los ligamentos, que están en casi todas las articulaciones, prácticamente todas, lo que sería los discos y los meniscos, y el cartílago marginal. Acá tenemos otros esquemas sacados de un libro que no tuvo por lo menos mucha repercusión en el estudio de la anatomía acá en los países latinoamericanos, porque inclusive está en alemán, entonces es muy complicado, y tiene algunos esquemitas interesantes, ¿no? Pero bueno, ahí están lo que serían los meniscos, ¿no es cierto? Está dibujado de esa forma, que es para graficarlo y ver la posibilidad que tienen estas estructuras de permitir una mejor adaptación de las superficies articulares. Acá el disco articular completo, ¿ven? Lo que sería entre el temporal y mandíbula, es muy esquemático, esto es extremadamente esquemático, pero bueno, es para que más o menos se entienda. Y ahí está el labio marginal. El labio marginal está en realidad todo, ¿no es cierto? Rodeando todo el borde del acetábulo, todo el borde de la cavidad enoidea. Acá simplemente es como un